En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos amigos en todo el mundo. Hoy vamos a hablar del famoso Ius Prime Noctis, que sería el derecho de la primera noche. Muchas veces las películas de Hollywood nos presentan al señor feudal yendo al matrimonio de uno de sus siervos y durante la boda le dice a su siervo: felicitaciones por tu matrimonio, pero tu esposa esta noche la va a pasar conmigo y va a compartir mi cama. Así los señores feudales católicos habrían tenido derecho a desvirgar a las aldeanitas la primera noche del matrimonio. La historiadora e investigadora Pernoud, francesa, dice que esto es una grosería muy grande. Es decir, es una gran mentira por parte de la masonería y por parte de las logias y de los grupos de poder anticatólicos. Esto ha ocurrido, ciertamente que ocurrió, pero no en la Europa católica medieval, absolutamente no. Esto ocurrió más bien en la cultura greca eslava, es decir, la zona de Rusia, de Ucrania. Y hay que decir lo que ocurría de parte de los señores. Muchos señores pretendían pasar la primera noche, con las aldeanitas, ¿no? Es decir, visitaban a los siervos el día de su matrimonio y les decían: bueno, la primera noche tu mujer la pasa conmigo. Sin embargo, en estas culturas, en la cultura greco-eslava, la Iglesia Ortodoxa protestó fuertemente contra estas injusticias. Hay que decirlo. Los ortodoxos protestaron y dijeron que era contrario al espíritu del Evangelio. Esto sucedía también en la América precolombina, entre los aztecas, entre los incas. También sucedió en Asia, en la zona de Birmania, entre el clero budista. Entre el clero budista esto era una cosa muy común, pero jamás ocurrió en la Europa medieval católica. Si hubiese ocurrido, la Iglesia hubiese alzado la voz y hubiese protestado fuertemente contra estos abusos, y recordemos que el Papa tenía el poder de excomulgar a los reyes. Entonces, es una gran mentira, ¿no? Para explicar qué era el derecho a la primera noche, vamos a empezar explicando lo que era un siervo de gleba. Que un siervo de gleba, los manuales de historia nos lo presentan como algo horroroso, como algo despiadado, como algo que realmente la Iglesia tendría que avergonzarse. Vamos a explicar lo que era un siervo de gleba. En la época medieval, el feudalismo lo que era lo siguiente: el siervo tomaba en posesión una tierra dada por el señor feudal. Ese siervo tenía que cultivar esa tierra y tenía que trabajarla. Y anualmente debía pagarle al señor feudal una cuota que podía ser por medio de una moneda o por medio de parte de las riquezas que había producido. La izquierda muchas veces se rasga las vestiduras con esto diciendo: los siervos de gleba eran completamente explotados. No, bueno, esa cuota era a modo de impuesto. Hoy en día todos pagamos los impuestos. Bueno, el siervo le pagaba un impuesto al señor y eso ayudó en la construcción de puentes, de carreteras, de ciudades. Es decir, ayudaba al bien común, ciertamente, ¿no? Después, por otra parte, la historiadora Pernoud también sigue diciendo que el siervo de gleba no era un esclavo como en el mundo pagano. En el mundo pagano el esclavo no tenía derechos, era propiedad del patrón, y el patrón tenía derechos sobre su vida y su muerte, sobre su familia, sobre sus bienes, sobre todo. En el caso de los siervos de gleba no era así. Los siervos de gleba eran personas, no pertenecían a sus patrones, poseían una tierra y la única restricción que ellos tenían era que no podían abandonar su tierra. Pero si bien no podían abandonar su tierra, no podían ser tampoco despojados de la misma. Es decir,
Tenían derecho a permanecer ahí con sus familias, a cultivar la tierra, y nadie los podía despojar de la misma. De hecho, hoy en día, en la Europa actual, en Francia y en Italia, la productividad y la riqueza de las tierras que tienen los campesinos hoy en día se la deben a que sus antepasados fueron siervos de gleba. El siervo de gleba no podía ser nunca despojado de su tierra y gozaba de la protección del ejército y la protección del señor feudal. Por eso los ladrones y los bandoleros no podían dañarlo porque estaba protegido. Y por otra parte estaban eximidos de toda obligación civil y de toda obligación militar. La única obligación que tenían era anualmente pagarle esa cuota al patrón. Después eran libres de trabajar su tierra, aunque no podían alejarse de ella. De hecho, es curioso que tanto se rasgan las vestiduras en el mundo moderno de los siervos de gleba, pero la primera revolución de siervos que hubo fue cuando la monarquía intentó liberarlos. Los siervos se rebelaron porque quedaban a la deriva de cualquier bandolero que los podía saquear y les podía hacer todo tipo de vejaciones. De hecho, mientras en Europa occidental católica los siervos, gracias a la protección de sus patrones, progresaron y cultivaron bien sus tierras, no sucedió lo mismo en Oriente, porque los siervos no estaban protegidos y estaban a la deriva de vejaciones, de guerras, de bandoleros, es decir, les podía pasar cualquier tipo de cosas al no estar protegidos, ¿no? Había sí un problema concreto, y era que la monarquía había puesto la prohibición a los siervos de gleba de contraer matrimonio fuera del feudo. Eso era para evitar que las zonas que estaban despobladas quedasen más despobladas justamente cuando les faltaba población, ¿no? Sin embargo, la Iglesia protestó permanentemente contra esta irrupción del gobierno en la vida personal de los campesinos. A tal punto protestó que la monarquía le concedió permiso a los siervos de gleba para contraer matrimonio fuera del feudo con una sola imposición. Tenían que pagar una cuota extra cada campesino que contraía matrimonio fuera del feudo. Es así como nace el derecho a la primera noche, el ius prima noctis. Es decir, era el derecho del campesino a pasar la noche fuera del feudo para poder contraer matrimonio. Nada que ver con ese derecho del señor feudal a desvirgar a la aldeanita que se casaba. Nada que ver, eso es una mentira total, absoluta. Contribuyó tanto la protección del señor a los siervos que se ayudaban mutuamente. Por una parte, el rey y los señores feudales tenían siervos que trabajaban la tierra. Por otra parte, los siervos estaban protegidos, pagaban anualmente una cuota a sus señores a modo de impuesto. Eso contribuía a la construcción de las ciudades, de los puertos, de las carreteras, de los puentes. Es decir, era una ayuda recíproca. Y la primera revolución de siervos vino cuando se los quiso liberar. No querían ser liberados porque quedaban a la deriva de todo bandolero y sin protección. Ese era el punto principal, ¿no? Por eso, queridos amigos, no tenemos que tragarnos las leyendas negras de la época medieval, y tampoco tenemos que creer todo lo que dicen las películas de Hollywood, porque las películas de Hollywood atacan permanentemente a la Iglesia Católica con un montón de mentiras y un montón de superficialidades que no corresponden a la verdadera historia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.